Con el análisis aquí en la mesa, pero antes dejadme que reincorporemos al magistrado Jesús Villegas. Señoría, bienvenido de nuevo, buenas noches. Hola. Decía, antes de que también nuestros analistas le hagan alguna pregunta, cuestiones de carácter, digamos que puramente procesal. Ya se conoce incluso quién va, los 7 jueces que van a juzgar al fiscal general del Estado en la Sala de lo Penal del Supremo, de manera que solo queda conocer la fecha, que en principio será de aquí a unas semanas, en el mes de noviembre, ¿no?, aproximadamente. Bien, ahora el proceso sigue su curso como una máquina. Ya todo es una cuestión meramente formal. El siguiente paso es que se siente en el banquillo y sea juzgado. Pero miren, voy a ponerle sobre la mesa una cuestión jurídica que yo creo que no se ha suscitado hasta ahora. Nos encontramos ante un atolladero legal, una contradicción, una situación que no estaba prevista en las leyes. Fíjense que si este señor, en vez de ser el fiscal general del Estado, hubiese sido cualquier otro fiscal, pues por arreglo al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, pues no podría seguir ejerciendo su función. Y como ustedes muy bien han apuntado, se da la circunstancia de que va a ser acusado por una persona que es subordinada suya. Y por desgracia, las leyes no tienen una solución explícita, expresa en el texto legal para esta anomalía. Sin embargo, sí que se están violando principios esenciales, como los de un proceso justo. Quizás no tenemos una norma que directamente contemple esta situación, pero tenemos la Constitución española y la normativa supranacional, la jurisprudencia europea. Miren, les pongo una hipótesis sobre la mesa. Yo creo que en estas condiciones, si se celebra el juicio y hay una sentencia absolutoria, la acusación particular podría pedir la nulidad, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir ante la justicia europea. Sencillamente porque esto es un juicio sin garantías. ¿Cómo sabemos que la persona que va a acusar al fiscal general del Estado no está recibiendo bajo cuerda órdenes o instrucciones o simplemente no siente la presión institucional, no siente la intimidación ambiental de tener que estar acusando a su jefe? Esto es sencillamente escandaloso, pero no lo digo desde un punto de vista político, lo digo jurídicamente. Claro. Se están torsionando, retorciendo los principios elementales de un proceso justo. Hay que recordar, aquí lo hacemos a menudo, que la Fiscalía es el único órgano de la Administración de Justicia que se debe a ese orden jerárquico. De ahí que efectivamente el acusado que se sienta en el banquillo puede dar órdenes al subordinado, que es quien le tiene que acusar. Y ha hecho muy bien especificándolo, magistrado. Segunda cuestión que también llama la atención es la fianza, la altísima fianza. Estamos hablando de 150.000 euros. Sabemos porque el entorno del fiscal general ha reconocido que se encuentra, digamos, afectado y sorprendido por la cantidad de la fianza, que entiendo, magistrado, que tiene que ver con la gravedad del delito que se le imputa y con las posibles indemnizaciones si hay una condena, ¿no?, por parte del Supremo. Y bueno, eso es un reflejo de la gravedad de los hechos. Es decir, es un indicio, es como un termómetro de que efectivamente pues nos encontramos ante un asunto en el cual se puede enfrentar a consecuencias jurídicas muy graves. Pero fíjese, yo a eso no le doy tanta importancia. De alguna manera u otra, constituirá fianza, conseguirá solventar ese trámite. Es simplemente, como les digo, una muestra de la gravedad del caso ante el que nos hallamos. Y una cuestión más, insisto, puramente procesal, magistrado, y de inmediato nuestros analistas también le hacen alguna pregunta. El auto del juez dice: yo no puedo suspenderle al fiscal general de sus funciones porque no es competencia mía, pero al mismo tiempo deja por escrito en el auto, hay un vacío legal, decíamos al comienzo antes de saludarle, seguramente porque el legislador en su momento ni siquiera se pudo imaginar que la persona encargada de perseguir el delito pudiera ser un delincuente. ¿Podría haber el juez instructor suspendido en sus funciones al fiscal general o, como él dice, no es su responsabilidad? Bueno, pues mire, legalmente, se lo digo tal como lo pienso, yo creo que el instructor no puede suspender. No tiene sencillamente facultades para ello. Pero sí creo que si esto sigue adelante, se pueden producir vicios procesales que en su día determinen la nulidad de la sentencia.
Mire, lo que es absolutamente indescriptible, yo es que no se lo puedo decir, o sea, no tengo palabras, no sé cómo expresarlo, es como este señor, que se supone que es un jurista de conocimientos reconocidos, que es una persona de formación sólida, se empecina en mantenerse ahí cuando se están violando todos los principios del Estado de Derecho. Desde un punto de vista personal, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista profesional, es inaudito. ¿Cómo podemos confiar en ese señor? ¿Cómo podemos confiar en ese señor? De verdad que no doy crédito. E insisto, creo que se están violando los principios esenciales del proceso justo. Bueno, son unas declaraciones contundentes, magistrado, e insistimos, se estaría violando porque la persona que tiene que acusar en ese juicio al fiscal general del Estado depende directamente, su futuro y su presente profesional depende directamente de la persona a la que tiene que acusar. Maite y Manolo. Sí, buenas noches, magistrado. Yo le quería preguntar si la decisión que tomó el señor García Ortiz de borrar todos los mensajes, es decir, de no entregarle a la justicia su teléfono móvil con todos los WhatsApp, todos los mensajes, los correos que obraban en él, para cotejarlos con los que, por ejemplo, se volcaron de la fiscal Pilar Rodríguez, ¿eso ha obrado en contra del señor García Ortiz, del fiscal general del Estado? Es decir, ha sido una especie de contraprueba. Le ha demostrado al instructor que este señor algo tenía que esconder y, por tanto, que podía estar escondiendo un delito. Vayamos por partes. Eso que usted dice es que ya está en las resoluciones judiciales donde se explica con detalle. Miren, la presunción de inocencia obviamente asiste a este señor. Pero eso es un comportamiento de culpables, eso es un comportamiento de delincuentes, que obviamente tiene derecho a hacerlo, no me malinterpreten. Pero a mí que me expliquen, si no tiene nada que temer, por qué ha borrado pruebas. Porque miren, si es inocente, si eso me ocurre a mí mañana, lo primero que yo quiero es que todos mis correos electrónicos, todos mis mensajes telefónicos, todas mis conversaciones se pongan sobre la mesa y sean públicas. El hecho de ocultarlos es una conducta de criminales. Por supuesto que con todo el respaldo legal, con todo el derecho, faltaría más, porque nos encontramos en un Estado garantista. Pero para el ciudadano de a pie y para el jurista y para cualquier persona con sentido común, eso es una conducta de culpable. Entonces, yo, sinceramente, es que no doy crédito. Miren, yo soy juez y es que lo he visto miles de veces. Los reos, los procesados, los investigados, los inculpados, los denunciados, que no tienen nada que temer, ponen toda la información sobre la mesa, se la entregan al juez. ¿Esto qué significa? Pues significa que esto huele fatal. Y que no contestará, muy rápido, José, sí, y que no contestará al juez. Entiendo que ese también es un comportamiento muy de los delincuentes o de las personas que están acusadas de algo. Pero, hombre, por parte precisamente del, como decía antes Manolo, de la persona que tiene que garantizar la legalidad, entiendo que lo normal es haber contestado a las acusaciones, haber contestado al juez, desde luego. Mire, le cuento. A ver, esto es muy delicado. Con arreglo a nuestra jurisprudencia, el hecho de quedar callado no se puede interpretar como un reconocimiento de culpabilidad. No se puede interpretar como una declaración, como una intención absolutamente de nada. Pero tiene un efecto procesal. Es que si te quedas callado y no rebates a determinados argumentos, determinados cargos, determinadas acusaciones que hay en tu persona porque te quedas callado, pues entonces repercute en tu contra. Pero se mueve en un plano ligeramente distinto. Miren, yo lo he visto esto montones de veces y el quedarse callado, pues bueno, es relativamente frecuente porque el abogado y su cliente tienen que organizar la estrategia y a lo mejor prefieren reservar sus argumentos para el juicio oral. Yo eso no lo veo, fíjese, no lo veo algo tan escandaloso. Pero el hecho de destruir fuentes probatorias, eso yo solamente lo he visto en criminales. No, es un comportamiento propio de criminales o de delincuentes, borrar pruebas que efectivamente podrían haber ayudado para sus argumentos en la defensa. Manolo. ¿Qué tal, señoría? Buenas noches. Hola. Yo tenía dos cuestiones. Una en relación con este escenario que nos abre usted, hipotético, sobre la eventual o el vicio de nulidad que puede llegar a tener este proceso, este juicio cuando se abra. ¿Eso en teoría favorecería al fiscal general y el juicio podría quedar nulo por instancias superiores, como si no se hubiera celebrado? ¿No pasa absolutamente nada? Y una segunda cuestión sobre una hipótesis. Usted nos ha planteado una hipótesis según la cual si fuera absuelto el fiscal general del Estado, pues una acusación podría plantear efectivamente la nulidad, en sentido favorable para esa acusación. Yo le hago otra hipótesis.
en sentido figurado, si es condenado, ¿el Gobierno podría someterlo a un indulto exprés? Es decir, ¿el Gobierno indulta las inhabilitaciones o este Gobierno de las primeras veces podría indultar una inhabilitación? Bueno, veamos, escuche, nos movemos en un ámbito estrictamente especulativo. Yo le digo lo que yo creo, pero ni tengo apoyo jurisprudencial, ni legal, ni nada. Simplemente creo que se está abriendo la caja de Pandora y que las consecuencias son imprevisibles. ¿Que favorezcan o que perjudiquen al acusado? Pues mire, no lo sé, pero es que el juego no va de eso, no va ni de favorecer ni de perjudicar. Va del derrumbamiento del proceso, del colapso del sistema. ¿Quién puede resultar beneficiado o favorecido? Pues bueno, río revuelto, ganancia de pescadores. Tal vez le pueda venir bien, yo no lo sé. Simplemente lo dejo ahí apuntado porque nos movemos en un terreno oscuro y avanzamos a tientas. Luego, la posibilidad de un indulto del Gobierno, hombre, pues obviamente el indulto tiene que respetar los procedimientos legales. No puede decir, mire usted, indulto porque me le da la gana. Observen que... Pero magistrado, es pertinente el matiz que introducía Manolo Marín, indultar la inhabilitación, o la posible inhabilitación. Se lo digo porque me viene a la memoria el caso de Junqueras. No entró en el indulto la inhabilitación y por eso, por ejemplo, no se pudo presentar a las elecciones. ¿Podría indultarse una hipotética inhabilitación del fiscal general del Estado o eso no? Bien, vamos a ver, la respuesta es que si caben indultos parciales, sí que caben, es posible. Pues ahí lo deja. Le dejo también una pregunta más a Paco Rosell porque me ha prometido que él iba a ser, digo, Paco, muy breve. Usted si necesita extenderse un poquito más, señoría, no vamos a ser nosotros quienes se lo neguemos, eso por supuesto. Paco. No, bueno, es que el magistrado ha introducido una bomba de relojería, pero ¿cómo se desactiva esa bomba de relojería? Por un lado, el instructor dice que no es cuestión suya, que es de un vacío legal que él no puede subsanar, como es el hecho de la suspensión en funciones del propio fiscal, y eso puede producir unas consecuencias que usted nos ha explicado. ¿Eso hay alguna forma de resolver ese dilema? Eso por un lado. Y por otro lado, también conviene subrayar que la decisión que ha tomado el instructor al remitir a la apertura de juicio oral es sobre un delito, pero dice que eso no quiere decir que se sobresean otros 3 delitos más que hay incursos en las peticiones de las partes. ¿Nos podría aclarar este aspecto? Bueno, vamos a ver, miren, las consecuencias jurídicas las ignoramos. Quiero decir, como les vuelvo a comentar, es que no hay salida, o sea, sencillamente no hay salida legal. Estamos en un punto en el que el sistema entra en una contradicción irresoluble. Aquí la única solución sería que tuviera la dignidad suficiente de dimitir. Pero ya sabemos que eso no va, que luego eso no va a ocurrir. Luego, en cuanto a los delitos, miren, los delitos por los que será juzgado serán delitos que tienen que estar previstos en las acusaciones y que tienen que estar recogidos en el auto de juicio oral. Lo que no puede hacer es sentarse en el banquillo con una indeterminación de cuáles son los delitos por los que va a ser acusado. Cuando este señor llegue al tribunal, lo va a juzgar, pues él tiene que saber perfectamente los delitos que van a ser objeto de acusación. Lo que no puede hacer es guardarse el delito como una carta en la manga o como un conejo en la chistera para sorpresivamente sacarlo. Eso tiene que quedar constancia y eso son las reglas. Entonces, miren, yo les rogaría que nos centráramos en el asunto. Vamos a ver cuáles son los delitos que están en el auto del juicio oral, veamos los delitos de las acusaciones y eso, punto. No le busquemos 5 pies al gato porque eso no es posible. Que el gato además tiene ya lo suyo, digo, porque las acusaciones que ya están encima de la mesa y por las que va a sentarse en el banquillo son peticiones de 4 y de 6 años. Por cierto, le pide más pena de cárcel una asociación de fiscales de sus propios compañeros que la defensa del novio de Isabel Díaz. Sí, pero por aclarar un poco, en el auto del juez esos delitos aparecen, es decir, los delitos de prevaricación administrativa, descubrimiento y revelación de secretos e infidelidad en la custodia de los documentos públicos. Estos 3 delitos
dice el juez que no se deben entender como sobreseídos, sino que lógicamente van también al juicio, que son a la petición de las partes con relación al fiscal general del Estado. Lo digo por aclarar un poco el... No se trata que las peticiones son ya suficientemente contundentes, hablamos de hasta 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado si se logra mostrar su culpabilidad. Magistrado, sabe que nos encanta charlar con usted, que cada vez que tiene la amabilidad de atendernos, además nos da una clase de derecho, o sea que un fuerte abrazo y hasta pronto. Aquí estoy muy a gusto. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, señor Villegas. Bueno,